Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano, el profeta, pastor José Ramírez. Tenía tiempo que no salía en vivo, dando las enseñanzas que suelo o tengo por costumbre dar. Pero hay un tema que está en el tapete en el mundo que me ha obligado pues a hablar de ese tema en el día de hoy. Bendigo a todos mis hermanos, hermanas, los que van a ver esta reflexión, este análisis de este tema tan delicado. Quiero leer Juan 8:34 que dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy quiero, como mi deber cristiano me lo dicta, denunciar la presunción que tienen muchos personajes públicos, famosos, gobernantes, incluso personeros religiosos, que han tenido esa presunción de legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en muchos países ya eso es una realidad. Pero todavía hay lugares donde se puede frenar este mal, porque como iglesia de Jesucristo no podemos quedarnos callados teniendo la verdad de Dios revelada en las Santas Escrituras, mientras espíritus engañadores inundan al mundo con esa práctica abominable delante de Dios, como lo es el homosexualismo. Y quiero que vaya abriendo su corazón, porque voy a ser breve, pero muy incisivo y específico en cuanto a este tema. Desde el mismo momento en que la iglesia del Señor Jesucristo nace en Jerusalén, en sus 2000 años casi de historia, la iglesia de Jesucristo ha sufrido atentados, ha tenido que luchar en contra de enemigos que la han querido contaminar con la mentira, y estos enemigos han estado tanto desde afuera como desde adentro de la misma iglesia, dentro del mismo seno de la iglesia. Y la sana doctrina, la ortodoxia, que es la enseñanza correcta, ha combatido la herejía, y la herejía, óigame bien, solamente es posible por las enseñanzas erradas que no se confrontan. Número 1, por cobardía. 2, por incapacidad, por no tener las herramientas argumentales de conocimiento para enfrentar situaciones como esta. Entonces, esa herejía solo fue y es posible por la ignorancia y por la incapacidad y por la negligencia de muchos ministros de no instruir a su pueblo, a la iglesia, de los padres no hablarle de estos temas a sus hijos con palabras sazonadas con la sabiduría eterna de Dios. Entonces, estos temas es necesario abordarlos, porque confrontarlos, resistirlos y derrotarlos es vital para el cuerpo de Cristo y para las familias. Estamos en tiempos de apostasía porque el rapto de la iglesia está a la puerta. Y hoy yo quiero enfocar el tema del homosexualismo como uno de los temas que más está atacando y amenazando a la iglesia del Señor Jesucristo.
porque el ataque es contra la familia, contra la estructura original de Dios, la agenda LGBT, LGBTQ y hay otros derivados nominales. Se ha extendido tan peligrosamente en el día de hoy, y lo vuelvo a recalcar, debido a la incapacidad de la iglesia para dar respuestas y pulverizar esa agenda diabólica, y también porque en las iglesias no se está enseñando acerca de este tema. Otros, como es el evangelio de la prosperidad, ellos solamente están allí para capturar o captar personas, y eso equivale a recursos, que también es tan peligrosa este tema de esta falsa doctrina de la falsa prosperidad. Entonces las falsas doctrinas abundan desde las redes sociales, desde libros de supuestos contenidos cristianos. El legalismo y el libertinaje abundan por doquier, mientras la solidez de la enseñanza sana de la palabra de Dios escasea. Se ha llegado al punto en que se ha llegado a convivir, óigame bien, convivir y tolerar el homosexualismo dentro de muchas iglesias, dentro de muchas congregaciones. Y lo más triste es que quienes no aceptan el homosexualismo en la iglesia guardan un silencio cobarde y hasta cómplice ante la sociedad para no ser perseguidos, porque estos grupos antinatura son económicamente poderosos. Hay fondos multimillonarios que empujan, que amparan y que representan a estas presunciones de legalizar lo que la Biblia condena. Y tienen esa gente el respaldo también de medios de comunicación y de gobiernos de muchas naciones donde hoy aplauden esa idea antinatura. Y hay quienes toman ante el tema del homosexualismo, vamos a decirlo así, como una actitud minimizadora o minimizante del peligro mortal de esta práctica abominable delante de Dios. La paga del pecado es muerte, y todo lo que la Biblia denomina pecado lleva a las personas al infierno y después de allí al juicio final, donde serán arrojados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso incluye el homosexualismo. No podemos solo enfocar el homosexualismo como pecado y guardar silencio ante otros pecados que igualmente ofenden a Dios y condenan las almas al infierno. La iglesia tiene que volver a tomar su lugar. La iglesia está muy tímida. La iglesia de Cristo en sentido general son pocos los que están saliendo a la batalla. Son pocos los que toman el riesgo de sufrir persecuciones por causa de la verdad. Porque quieren estar con los muchos para padecer o para no padecer lo que representa pararse en la brecha de Dios y denunciar el pecado. Pablo lo dijo, que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecuciones. Y Pablo lo dijo en Gálatas 1:10, que si él aún quisiera agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Yo bendigo a todos los hermanos que se están comunicados, la hermana Joana Trujillo, Dios te bendiga. Y todos los que están allí conectados, allá Rosairi, República Dominicana, Dios te bendiga, mi amor, Dios te guarde, mi niña.
Entonces, bendita sea la gloria del Señor. Yo tengo que hablar esto. Porque hay un dicho que el que calla otorga, hermano. Y el monstruo ha crecido porque el silencio lo ha alimentado. El mejor aliado de Satanás y del pecado y de la injusticia es el silencio. Cuando nosotros guardamos silencio, entonces Dios tiene que hablar a través de las piedras. Y yo no veo gente, yo no veo estas mega iglesias y estos mega ministros enfrentándose públicamente, meridianamente, contra todas estas aberraciones, contra toda esta injusticia y contra todos estos pecados que ofenden a Dios y que precipitan los juicios de Dios sobre la tierra. Gloria a Dios. Entonces, como le dije, no podemos solamente enfocar el homosexualismo como actitudes o acciones que ofenden a Dios. Todo pecado, la paga del pecado es muerte. No podemos hacer como la iglesia tradicional, que califica el tema del pecado como pecado de muerte, pecados veniales, que pareciera que hay clasificación de pecado, porque parece que hay unos pecados que son buenos y otros que son malos. Pues pecado es pecado, y el pecado condena al pecador a las llamas eternas de la condenación y del infierno. Así que abra su corazón, y yo estoy haciendo esto para que todo aquel que tiene a Dios en su corazón tiene que rebotar contra toda injusticia, contra todo pecado que ofende a Dios. Dios está molesto. Está molesto porque la Biblia dice: andaré y volveré a mi lugar, Oseas 5:15, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia ellos me buscarán. Viene juicio para los pueblos. El alicate de Dios se acerca a muchas naciones y va a comenzar a apretar tuercas. Juicio viene sobre el mundo, pero el juicio comenzará por el altar de Dios. Así que yo quiero que me atiendan. Voy a ser breve en esta hora. Pero el homosexualismo del que estamos hablando no puede ser visto como cualquier otro pecado. Y le diré por qué. Porque la práctica homosexual no es como cualquier pecado. Cuando examinamos el pecado de homosexualismo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de las Santas Escrituras, vemos que este pecado tiene el poder diabólico de fermentar, así como la levadura, como si fuera una levadura sodomita, hasta que leuda todo. Es decir, que si no logra homosexualizar a los pueblos totalmente, entonces hace que el resto de las personas vean al homosexualismo, digamos, como un factor sociocultural y terminen conviviendo con esa serpiente diabólica, venenosa y peligrosa, como lo hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Hoy en día hay quienes conviven no con el homosexual, porque yo no me estoy refiriendo a la persona, me refiero al sistema, al programa, al modus vivendi homosexualista. Lo ven como algo normal, lo ven como un factor más de la sociedad. Pues Dios no creó cultura, Dios creó personas para que lo adoraran. Las culturas son derivadas de ese deseo del hombre de vivir a sus anchas, de esa mentalidad hedónica que el hombre posee por causa del pecado que heredó de la caída de Adán y Eva. Entonces, si nosotros leemos Levítico capítulo 18 y capítulo 19, en donde vemos los pecados sexuales, podemos notar en estos capítulos
que la intensidad del pecado va de más a menos en grados de ofensa a Dios. Es decir, va increciendo. Se mueven de menos pecaminosos a más pecaminosos. Lea el capítulo 18 y el capítulo 20 de Levítico, el cuarto libro del Pentateuco. Por ejemplo, relaciones con mujeres menstruosas. Mire cómo va de menos a más. Relaciones sexuales con mujeres menstruosas que están en los tiempos de su menstruación. Relaciones sexuales con otra mujer, un adulterio, fornicación. Relaciones sexuales incestuosas, el incesto. Adulterios, relaciones sexuales con animales, es decir, zoofilia, o también se le conoce como bestialismo. Todas estas cosas, usted las ve contemplando allí. No solo los pecados varían en intensidad, sino también en pena. De acuerdo al pecado, Dios aplica una pena de acuerdo a la intensidad del pecado. Aquel que tenía relaciones sexuales, por ejemplo, con una mujer que estaba menstruosa, que tenía su menstruación, era echado del pueblo 7 días. Eso está en la Biblia, Levítico capítulo 15, versículo 24. O sea, mira cómo dice: si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Oiga, mira esto. Yo quiero que usted vaya conmigo para que usted, a medida que yo voy desarrollando el tema, usted vaya creciendo en este tema. Porque usted va a tener que hablarle a sus hijos. Por ahí me mandaron un video en un museo. O sea, abrieron una sala para exhibir el arte LGBT, donde inclusive hay una pintura donde presentan a María como una lesbiana, a la madre de Jesús, a una mujer santa. Ya no respetan a nadie. Y entonces esa cultura o esa subcultura de esa agenda LGBT, tú tendrás que enfrentarla. Y no es con tu fuerza, es con la autoridad de Dios y el poder de la palabra. Pero vea que en medio, vaya anotando, aunque esto queda grabado, vaya anotando también. Dios te bendiga, Carly. Pero vea que, en cambio, los que cometían pecados de homosexualismo o bestialismo, que es la misma zoofilia, debían morir irremisiblemente, y no solo la persona, sino también el animal con quien tenían la cúpula. Lo asesinaban también, lo mataban y lo quemaban. Mire usted cómo Dios, eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, como Dios abomina esto. Esto es muy serio, hermano. Esto es serio. Levítico 20:15 dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matarás también a la bestia. Óigame. Por eso yo insto a todos los que enseñan la palabra que entren, documentense, sean personas que puedan dar respuesta a tantas preguntas que el mundo se hace, pero la religión no tiene respuesta para estos temas. Muchas veces la religión se vuelve complaciente porque recibe beneficio de estas personas que están esclavas del pecado. Entonces, existen grados de pecado en las Escrituras. Bueno, así como hay grados en el crecimiento de las buenas obras en Cristo. Inclusive estas obras tienen recompensa o tienen galardones. Así es también con el pecado. Y aunque todo pecado separa al hombre de Dios, Isaías 59, versículo 2, existen pecados que son peores que otros y por lo cual merecen, según la Biblia, según el carácter
justicieros de Dios merecen castigos más grandes. En Romanos, capítulo 1, tiene 32 versículos. Puede leerlo. Pablo, apóstol, él resalta la progresión tanto del pecado como también del castigo que Dios inflige por causa del pecado que se comete. Por ejemplo, dice, cambiaron la gloria de Dios por glorificar la creación. Eso está en Romanos 1, 26 y 27. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Romanos 1, 24 y 25. Y noten bien, él dice, de pasiones vergonzosas, como cuáles, como la práctica homosexual, a los que él dice que son actos contra naturaleza. Eso está en la Biblia ahí, en Romanos capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. Pablo no era un bobo, Pablo era un erudito. Pablo se crió a los pies de una eminencia llamado Gamaliel, que era un hombre venerado en el pueblo de Israel, que era un principal del Sanedrín. Sanedrín es para nosotros la Corte Suprema de Justicia. Él era un erudito y él sabía muy bien, dominaba muy bien el griego. Y él sabía que en el Antiguo Testamento la ley mosaica, porque él era un fariseo, defensor de la ley de Moisés, y él sabía que en la ley mosaica se hacía referencia de pecados cometidos por ignorancia. Busque, no tengo tiempo para entrar en esto, para leerlo, Número capítulo 15, versículos 27, 28, 29, 30 y 31. Eso no le va a llevar mucho tiempo si lo lee, pero le va a ayudar mucho en esta batalla contra el diablo. Entonces, esto nos dice que el castigo por los pecados, con pleno conocimiento, cuando se hace deliberadamente, era mucho mayor que aquellos que se hacían en ignorancia. Número 15, se lo voy a leer. 27 al 30 dice también, si una persona peca inadvertidamente, ofrecerá una cabra por un año, una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Pero aquel, óigame bien, que obre con desafío, ya sea negativo, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona, mira cómo dice, será exterminada de entre su pueblo. No es igual el que peca por ignorancia que aquel que peca sabiendo lo que está haciendo. Fíjense, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, Él hace mención de los grados de castigo en la eternidad como paga por el pecado. En Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, mire cómo dice, recibirá muchos azotes, pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, deberá ser azotado menos, o será azotado poco. Tiene la versión suya. Ahora, y en Mateo, fíjense que estoy hablando de Jesús, y en Mateo 10, 5 al 10, el Señor Jesucristo dice que las personas que tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y lo rechazaron por la dureza de su corazón, Sodoma y Gomorra, esas ciudades que fueron quemadas con fuego y azufre de la ira de Dios, esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, tendrán menos castigo que ellos en el día del juicio. Óigame, esta misma regla se repite en la palabra, por ejemplo, en Lucas 10, 12 y 15. Dice que Jesús, cuando envió a los 70, desde allá de Betábara, a la orilla del Jordán, que fue el lugar de donde salieron por primera vez los 70, Él los envió a predicar el Evangelio, y Él dice, Lucas 10, 12 y 15, al 15 dice, y os digo que en aquel día
será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad, la ciudad que rechace el evangelio de Cristo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Versículo 14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Versículo 15, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres elevada, hasta el Hades serás abatida. Óigame bien. Por eso yo he tomado una gran responsabilidad. Yo estoy haciendo esto con mucha responsabilidad porque yo estoy alertando a mis hermanos. Estoy alertando a los que están criando hijos, a los que tienen hijos adolescentes, que pueden ser fácilmente capturados por este veneno ideológico de la cultura LGBT o de la ideología de género. Y si usted busca, hace como una semana hablé acerca del veneno, o confrontando, denunciando la cultura de Sodoma y de Gomorra. Entonces, algunos pecados en sí mismos son más atroces que otros ante los ojos de un Dios santo y justiciero. Ahora, es un peligro no hacer distinción entre los pecados. ¿Por qué? Porque no podemos caer en las trampas del antinomianismo. El antinomianismo es vivir la vida cristiana como si el pecado no tuviera importancia y la enseñanza de la santidad ya no es parte de la vida de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que produce esa cultura, o ese es el efecto del antinomianismo. ¿Por qué? Porque eso es mirar el pecado con una visión tolerante y creyendo que es simplemente travesura de muchachos. Todos los jóvenes hacemos travesuras, pero toda travesura, todo pecado termina juzgado por Dios y su paga es muerte y condenación. Así que no podemos, y menos nosotros, los cristianos, tenemos que ver que el antinomianismo es enemigo de la verdad de Dios. El antinomianista nunca va a exhortar ni va a reprender porque es una persona enfermamente tolerable y tolerante. Entonces, el antinomianismo lo que hace es justificar el pecado con la excusa de que todos somos pecadores y por lo tanto da igual si una persona ve pornografía o si adultera o fornica o si practica el homosexualismo. Pero la Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La Biblia dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque después de haber soportado la prueba, recibirá la corona que le ha sido prometida por el juez justo. Dios te bendiga, Enderman, mi sobrino allá en Chile. Dios te bendiga, papá. Y todos los que están conectados, Carly, Dios te bendiga. Así que este es un tema que debemos sentarnos con seriedad. Como le dije, hay mucha ignorancia, hay mucha incapacidad de atender estos temas. Otros lo ven como un tema tabú y prefieren echarle tierra o taparlo con la sábana de la indiferencia. Hace como el avestruz, la cultura del avestruz, meter la cabeza en el hoyo y hacernos los locos. Pero mientras tanto hay una realidad. Los hijos están en peligro de caer en el lesbianismo, en el homosexualismo, caer en el ocultismo, caer en las garras de una secta satánica.
porque no se habla esto. Incluso ya la familia ya no tienen esa cultura bíblica de sentarse a estudiar la palabra, de aconsejar los padres a los hijos conforme a la palabra y fundamentando el consejo con su propio ejemplo. No lo están haciendo. Ya el teléfono es una pared, es una muralla china que separa al esposo de la esposa, a los hijos de los padres. Por eso tenemos que tener cuidado. Yo nací aquí. Y si hay un momento en el cual hay que ponerse la coraza de hierro en estos días. Así que atiéndame. Cuando nosotros no hacemos distinción entre pecados, eso trae consecuencias terribles para la vida de la iglesia y hace casi imposible, óigame este término que yo estoy utilizando, hace casi imposible la aplicación de la disciplina, o si la aplican con dureza, vamos a decirlo de una manera injusta, a quienes no merecen el castigo, pero a los que sí merecen el castigo, pues no la aplican. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y si comenzará por la casa de Dios, dice Pedro, ¿cómo no debemos andar nosotros hoy en santa y temerosa manera de vivir delante de Dios? Amén, bendito sea el Señor. Entonces, o pasa por alto también completamente los pecados de alguien que sí los merecen. Y esto se ve mucho en las familias ministeriales. Cuando en la iglesia, en la congregación, o se puede decir hasta en el concilio, se aplica la ley, la disciplina a todos. Pero cuando uno de los allegados, familiares, hijos o de los ministros favoritos cometen un pecado, pues lo indultan y le sacan no le pueden sacar la tarjeta roja, se la sacan blanca. Lo perdonan, lo toleran. Y esto va creando un sentimiento de injusticia dentro del pueblo de Dios. Entonces, o todos en la cama o todos en el suelo, pero la justicia debe ser para todos. No se puede hacer acepción de personas porque seríamos injustos. Entonces, entiendan esto. La práctica de la homosexualidad no es como cualquier otro pecado, y el que lo mira así, como si fuera cualquier cosa, está negando la enseñanza de las Escrituras respecto a este pecado de muerte. Este es un pecado abominable, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, que tú vas a ver esto. Tanto una persona que sea moralmente reconocido por la sociedad o una persona que practica el homosexualismo, ambas están muertas en delitos y en pecados, pero, óigame, el homosexualismo es un atentado directo contra la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Cuando las personas entran en o caen en las garras del homosexualismo, lo primero que hace es cambiar esa manera vernácula, esa manera de hombre, de esa manera varonil de hablar, y comienza con ademanes afeminados, comienza a cambiar sus hábitos, hasta su manera de vestir, ya se inclina hacia lo femenino. Entonces, ahí va. Empieza a inyectarse hormonas hacia aquel cuerpo que fue diseñado por el Dios del cielo, el Dios perfecto, que dijo que vio que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Entonces comienzan a deformarlo, a ponerse senos, hombres. Y esto es un insulto al diseño original de un Dios sabio e inteligente. Él sabe por qué te hizo.
El hombre tiene que sentirse hombre, vestirse como hombre, tiene que hablar como hombre, tiene que caminar como hombre. Y la mujer tiene que sentirse mujer, vestirse como mujer, ser mujer. Un hombre me dijo a mí, pero pastor, debe ser difícil tener un cuerpo de hombre, pero sentirse mujer. Eso es diabólico, eso es un espíritu del diablo, porque el gen del homosexualismo ha sido descartado. Incluso yo leí hoy una revista en inglés, Ciencia, y donde científicamente pues se descartó la posibilidad de que exista el gen gay, porque no existe. ¿Quién establece esta regla universal, inquebrantable? La misma ciencia, el mismo ADN, el cromosoma XX, XY, no hay otro cromosoma, hombre o mujer, y punto. Entonces, el hombre fue hecho imagen de Dios. Pero, en todo caso, todo pecador puede encontrar en Jesucristo la salvación para su alma, la liberación de sus ataduras espirituales. La mujer que practica el lesbianismo, en Cristo Jesús puede encontrar la identidad de mujer con que Dios la creó. Y el hombre homosexual puede volver a tener una vida normal, como hombre, como Dios la diseñó. Así que el remedio sigue siendo Jesucristo. Pablo en Romanos capítulo 1, ya voy terminando, él afirma acerca de la progresión en el pecado, pero en el capítulo 2 de Romanos, por eso es importante que usted lea la Biblia. Él se dirige ahí en el capítulo 2 expresamente a los judíos religiosos y menciona que aunque ellos tenían la ley de Dios, conocían la ley de Moisés, eran religiosos y la mayoría de ellos no habían cometido esos pecados de los que Pablo hace mención en Romanos capítulo 1. Claro que no lo habían hecho, la mayoría no habían caído en ese pecado, pero estaban de igual manera sin excusa delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 9 al 11, léalo. Pablo compara los pecados de los gentiles y los pecados de los judíos y concluye con ese versículo glorioso que no hay nada, no hay argumentos que puedan debilitar ni destruir el poder hermenéutico de Romanos 3:23, donde él dijo, por cuanto todos pecaron, ya han sido destituidos de la gloria de Dios. En resumen de todo esto que he hablado, en el sentido de aclarar el peligro de las prácticas homosexuales, en el sentido sociológico, cultural, pero enfocado desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad absoluta, es irrevocable, es inapelable, es inexpugnable. Eso es la palabra de Dios. Entonces, los que conocen lo que dice Dios, los que conocen la palabra respecto a este tema, a este pecado del homosexualismo, y han guardado silencio ante este tema, y no advierten al mundo de la consecuencia de todo pecado, pero en especial del pecado de la homosexualidad. Óigame bien, para ellos y delante de ellos, los habitantes de Sodoma y de Gomorra se levantarán aquel día y ellos mismos los condenarán y recibirán Sodoma y Gomorra, sus habitantes que fueron quemados con fuego y azufre, recibirán menos castigos que estos apóstatas que promueven o que toleran la inmoralidad. Porque hay quienes no la promueven, pero la toleran. Muchas veces la manera de tolerar tácitamente el pecado es el silencio. No toquemos ese tema porque se ofenden, que se ofenda quien le dé la gana de ofenderse. Pero la palabra de Dios no está escrita para que la gente se ofenda, sino para que la gente reaccione, para que la gente despierte, se levante de entre los muertos y se salve de la condenación eterna. Oiga esto,
El Papa Francisco, en el estreno del documental Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine allí en Roma, él dijo, esto hace poco, dijo abiertamente que se tiene que avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo y se deben crear leyes civiles que permitan el matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Es más, él dijo que los homosexuales tienen derecho a ser parte de la familia porque según él, ellos son hijos de Dios y tienen derecho a ser una familia y que nadie debe echarlo por esa causa. Esto causó malestar entre personas conservadoras dentro de la Iglesia Católica Romana, que siempre, tenemos que admitirlo, siempre ha rechazado el matrimonio entre personas del mismo sexo, independientemente que hayan conductas e individualidades dentro de personas de esa organización, de esa iglesia. Entonces, esta declaración que hizo el Papa Francisco fue calificada por la opinión pública mundial como un hecho revolucionario, óigame usted. Y también, no solamente tengo que tocar ese tema del Papa, porque yo vi al alcalde en Colombia, creo que el arzobispo de Medellín, diciendo, hermanos homosexuales, cuando se casen, tengan familias bonitas. Yo lo vi. Ahora, pero también dentro de la iglesia evangélica han surgido líderes que apoyan esta inmoralidad abiertamente y otros callan delante de este gran pecado por no ser perseguidos o porque muchos reciben ganancia con su silencio o con su apoyo a este tema del homosexualismo. Pero veamos, para concluir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra inmutable, infalible, inapelable de Dios? Y la iglesia evangélica, ¿qué dice al respecto? Yo soy un ministro evangélico y sé lo que estoy hablando con responsabilidad y conocimiento lo estoy haciendo. A mí me han dicho, ¿por qué ustedes son homófobos? No, no soy yo no soy un homófobo. Porque si se trata de homofobia, entonces el primer homófobo es Dios. Porque el que prohíbe y condena las prácticas homosexuales es Dios. Así que nadie puede condenar y juzgar a Dios como homófobo. Él es un Dios santo y Él creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. La fórmula de vida es hombre más mujer es igual a niño, es igual a vida, es igual a hijo. Esa es una ecuación divina que nadie puede alterar. Entonces, dentro de la iglesia, inclusive han salido personas que se han declarado últimamente homosexuales y están ahora cantando canciones cristianas, perdón, con apariencia de mujer. Y no tengo que nombrarlo porque en realidad no es el sentido por el que yo estoy aquí. Yo no estoy individualizando el tema, estoy hablando de que este es un tema venenoso. Una joven que tocaba piano, cantaba hermoso, se declaró homosexual, lesbiana. En Puerto Rico hay una iglesia que se llama la Iglesia de las Ovejas del Otro Rebaño, donde la pastora de esa iglesia se casó con la que tocaba el piano y fundaron una iglesia de lesbianas y ahí están. Lo llaman la iglesia, las ovejas del otro rebaño. Hay un solo rebaño y es el rebaño de Cristo y hay un solo pastor. Y sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Entonces, repito, ¿qué dice entonces la Biblia y la iglesia evangélica respecto a este tema? Bueno, lo que dicen esta gente
está condenado por la palabra, porque Isaías capítulo 5, versículo 20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso lo dice la Biblia. Deuteronomio 23:17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Eso lo dice Deuteronomio 23:17. Lo dice la Biblia, la santa palabra de Dios. Primera de Reyes 14:24 dice, hubo también sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Y el rey Asa, un rey bueno, un rey santo, él hizo esto en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 12, dice, porque quitó, el rey Asa, quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Él quitó, echó fuera todos los sodomitas. Y en el Nuevo Testamento, Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los profanos. Mira lo que dice el versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas. Y se aclara el juicio de Dios sobre los que apoyan este pecado y los pecados que sean, pero sobre todo estoy hablando de este pecado. El juicio de Dios está ahí patente, está brillando como una luz de mediodía sobre los que apoyan el pecado, tanto para ellos como para los que lo practican. O sea que hay un juicio, no solamente para los que practican el pecado, sino también para los que se complacen en ellos, para los que los toleran y no lo denuncian. Romanos capítulo 1, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo está diciendo Dios, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, esto es un tema muy serio. Debería producir el deseo de los padres documentarse, de los padres preocuparse por la conducta de sus hijos, por esa manera muchas veces de expresar una naturaleza impropia. Cuando usted ve amaneramiento en sus hijos, sobre todo esos hijos demasiado consentidos, que usted ve que hablan amanerado y creen que están chiquitos, van a ir creciendo con esa cultura que se va a convertir en una manera de vivir. Las madres y los padres tienen que amar a sus hijos, criarlos con amor, pero sobre todo mostrarle o recalcarle su identidad sexual. Por ejemplo, todos los niños al nacer tienen derechos y son seres humanos, pero ellos nacen sin identidad. La identidad tiene que dársela el padre y la madre. Cuando el niño nace, el padre y la madre tienen que hacerle entender que son hombres o son mujeres. Eso es el trabajo del padre y de la madre. Orientar la identidad sexual de sus hijos desde que nacen. Al niño, vestirlo como niño, que juegue con cosas de niños. A la niña, vestirla como niña y que tenga mentalidad y ambiente de niña. Así que me tomé este tiempo
porque yo sé que no perdí tiempo con ustedes. Yo soy muy responsable cuando me paro a hablar o a predicar. Sé lo que estoy haciendo. El Espíritu de Dios, desde esta mañana, me ha instado y me habló a las 9 y algo. Me dijo, quiero que hables a mi pueblo lo que yo he revelado a tu corazón. Háblale a mi pueblo porque ese monstruo de Sodoma está creciendo y está pisando los patios de mi pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. He visto iglesias en muchas partes, en otras naciones, iglesias gay, iglesia pentecostal gay. Y esto es una locura. Incluso hay una versión de la Biblia que se llama Arcoíris, que es una versión de homosexuales. Hay muchas versiones bíblicas que están manoseadas, que están tergiversadas para alejar a los hombres de la verdad de Dios. El que tenga una Biblia Reina Valera, valórela y quédese allí, porque esa es la que más se adapta al texto original. Así que, sin más que decirle, deseo que esta palabra quede en su corazón. Todos los que se han comunicado, todos los que se han conectado, sean bendecidos y que esta palabra pueda añadir, pueda sumar a tu vida valores, conocimiento para tu poder responder cuando se te presenten situaciones como esta. Las personas que dan clase en colegios, en liceos, en universidades, tienen que tener claro que ya esto que la Biblia lo denomina pecado se ha convertido en una cultura aceptada por el mundo, que incluso se ha institucionalizado esa cultura LGBT. Y es duro poder convivir porque hoy tenemos esa cultura de vecina de la iglesia, vecina de tu casa, compañeros de trabajo, ahí están. Gente que tienen un megáfono anunciando los derechos del homosexualismo y de los homosexuales. Es que la última iglesia de Apocalipsis, la última de las 7 iglesias de Asia Menor, eso es Turquía, es la iglesia de la Odisea. Y la Odisea significa matrimonio, pero también en el original significa el derecho de las gentes. Entonces estamos en el último tiempo. Esta es la última generación. Estamos viviendo en esa vida de la iglesia de la Odisea. Estamos en el derecho de la gente, derecho al aborto, derecho mire, inclusive aprobaron en Estados Unidos una ley donde si una madre considera que su hijo no debe vivir, que no es normal, que es muy enfermizo, puede asesinarlo. Léalo, métase en internet. Inclusive puede ser asistido con médico. Puede ser asistido por médico para asesinar a su hijo, ya sea por asfixia, como quiera, o con una inyección letal, como sea, como si fuera un animal. Hasta ese punto hemos llegado. Bendito sea el Señor. En Europa, muchos lugares, ahí se legalizó la ley de que un padre se puede casar con la hija, de que un hijo se puede casar con la madre. Inclusive hay lugares donde se pueden casar con un animal. ¿Hasta dónde llegó la cola de Satanás arrastrando a los seres humanos a un nivel de animales? A un nivel de degradación tal que perdieron ese instinto humano. Y ahora se comportan como animales. Así que Dios te bendiga. Ora por esto. Ama a tus hijos, cuídalos, háblales. Háblales. Porque se está moviendo un silbo apacible, que tú no ves que está levantando mucho polvo, pero está entrando. Y está insuflando corazones, está transformando sociedades. Inclusive hay gobiernos que por ganarse o por cultivar una granja de votos, entonces se hace amigo de esta cultura LGBT que es enemiga de Dios. Y aborrecen a los cristianos y a la Biblia porque
la Biblia los denuncia y los cristianos tenemos que hablar lo que la Biblia dice. Aunque esto nos granjee el odio, las persecuciones, yo sé lo que estoy hablando. Así que yo quiero hacer una oración para que esta palabra quede sembrada en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, yo he hablado lo que tu Espíritu ha traído a mi corazón. Lo que tu Espíritu ha hablado a mi vida y me ha ordenado hablarle al pueblo. Yo te pido, Señor, que esta palabra penetre como una espada aguda, Señor, como una estaca que penetre hasta los huesos, que mueva los cimientos del alma y del espíritu y que haga despertar a los padres, a las madres, a velar por sus hijos. Señor, y sobre todo por los ministros, los pastores, los maestros y los que hacen vida en el púlpito. Señor, yo te pido que tú los instes, los lleves, Señor, lo empujes a culturizarse, a entender, Señor, a documentarse respecto a este y otros temas que son difíciles, pero que son vitales para la vida de la iglesia, de la familia y de tu pueblo. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo no sé hasta cuándo nos volveremos a ver así, pero sepa que Dios sigue hablando y Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Shalom.